A raíz de la pandemia, la percepción de los viajes cambió por completo. El COVID-19 sigue siendo un riesgo latente, y aunque en todos los países se vive un escenario distinto, la determinación de salir de casa para trasladarse a otra ciudad o país, hoy se ha vuelto un tema polémico, que nos hace preguntarnos si es irresponsable viajar. Yo veo a la gente así de muy tranquila. Lo importante es que tú no estigmatices a las personas que están viajando de manera responsable. Y es algo que yo digo, quiero que me digan en qué realidad están viviendo. Ya estábamos muy cansados. Si esta es la primera vez que entras a mi canal, yo soy Mariel de Viaje, periodista de viajes y travel blogger. Te invito a que te suscribas al canal, a que le des like y actives la campanita de notificaciones. El turismo es una de las fuentes económicas más importantes a nivel mundial. Y para entenderlo es necesario escuchar a la pieza medular de este sector, los viajeros. La gente dejó de subirse a los aviones, de hospedarse en hoteles, de contratar experiencias, de hacer esos viajes anuales que solían hacer en vacaciones e incluso no solamente de posponer sus viajes, sino también de cancelarlos. En México nunca se cerraron las fronteras y actualmente no está prohibido viajar, pero no está bien visto. Algunas personas han decidido ya comenzar a salir de viaje, otros más permanecen en confinamiento desde hace más de 5 meses incluso, y otro porcentaje están en esta indecisión de si viajar o no. En las redes sociales de Mariel de Viaje hicimos una encuesta. Le preguntamos a la gente cuál es su postura actual respecto a los viajes. 41% respondió que tienen el deseo de viajar en lo que resta del 2020. 48% aseguran que no es un buen momento para viajar. 10% dicen que ya hicieron un viaje en el último mes y lo volverían a hacer. Y el 1% aseguró que ya hicieron un viaje en el último mes, pero que no lo volverían a hacer. Por otro lado, también les preguntamos para ellos cuál es una verdadera necesidad de viaje. El 30% respondió que un viaje laboral está justificado. El 12% una visita a un familiar. El 40% problemas de salud física, es decir, alguna visita médica. Y el 18% depresión, estrés o problemas psicológicos. Viendo el panorama actual, les preguntamos cuándo planean viajar. El 48% respondió que en el 2021. El 28% aseguró que hasta que exista una vacuna. El 8% en el verano del 2020 ya hicieron un viaje. Y el 16% en diciembre del 2020. También los cuestionamos para saber si creen que es irresponsable hacer un viaje carretero con las personas que viven y rentar una casa en otro destino. El 72% aseguró que no consideran que esta sea una decisión irresponsable y el 28% que sí. Pero como el riesgo de contagiarte no está únicamente en viajar o desplazarte, sino también salir a hacer algunas actividades, les preguntamos que si ya han salido de casa para, por ejemplo, ir a un restaurante. El 20% aseguró que ya han ido a un restaurante. El 25% ya han ido a una estética, el 2% al cine, el 28% ya ha visitado a sus amigos y 25% permanecen en estricta cuarentena. Para entender a la gente que ya ha decidido viajar, primero es muy importante saber qué los motivó a salir de casa. Ella es la doctora Patricia Sepúlveda, pediatra dermatóloga. Es madre y tiene 39 años. Realmente me sentía muy encerrada y creo que uno debe de aprender a vivir en las circunstancias en las que estamos. No podemos parar nuestra vida. Eso fue también lo que me impulsó a decidir salir con mi familia. Paulina Weber tiene 38 años. Es casada, madre de 2 niños y empresaria. Las cosas en casa pues sí ya son un poco estás estresado, la salud mental ya también un poquito difícil, complicado. Mi hija de 5 años ya estaba empezando a tener pues un poquito de reacciones violentas. Erika Vázquez tiene 45 años. Es casada, madre de 3 niños e intérprete traductor. Y ya llevamos alrededor de 120 y tantos días en confinamiento y pues ya también los niños necesitaban un espacio. Ángel Rivera es obrero de Pemex, tiene 38 años, es soltero y vive con su mamá. Desconectarme y realmente ver, no sé, aunque sea otro paisaje, otro lugar. Algunas personas no tuvieron una motivación como tal, pero se vieron orilladas a salir de casa por una necesidad. Beatriz Ramírez es abogada.
trabaja desde su casa y tuvo que realizar un viaje laboral recientemente. Yo ya realicé 2 viajes laborales, evidentemente. Yo fui específicamente a hacer una situación de negocio entre particulares. Ante esto es muy importante saber bajo qué condiciones salieron de viaje. Un Airbnb con una alberca privada, donde no tuviéramos contacto con gente. Pensé que iba a sufrir situaciones de mucho riesgo, lo cual no pasó. Nos prestaron una casita en el campo. Hay gente que piensa que lo más importante ahorita y prudente es quedarse en casa. Miguel Jacome tiene 36 años. Vive con su pareja, no tiene hijos y es doctor en estudios medioambientales. Me parece que no es el momento más adecuado para viajar por cuestiones de placer. Yo siento que ahorita los viajes por gusto, por placer, por tranquilidad total, deberían de abstenerse. Pero detrás de esta decisión, ¿qué es lo que la gente que está en total desacuerdo argumenta? Realmente no voy a disfrutar las vacaciones, voy a estar todo el tiempo pensando que si se puso los guantes, que si llevaba bien puesta la mascarilla, que si llevaba la careta, porque en cualquier momento me infecto. Por otro lado, también hay viajeros a los que la contingencia los tomó por sorpresa estando de viaje. Esto ha orillado que estén indecisos en realizar otro viaje, claramente sí, por el contexto de la pandemia, pero también por la vivencia que tuvieron. Alejandra Williams tiene 23 años, es estudiante de administración. Residía en Francia al inicio de la pandemia. Es muy complicado porque si se llega a ver otra de estos acontecimientos de que hagan una cuarentena así como de la noche a la mañana, yo sé que todo se va a saturar, los vuelos van a estar carísimos y yo sé que podría pasar algo como lo que me pasó. Una vez que la gente decide salir de su casa y no saliendo incluso, puede surgir un tipo de COVID psicológico o pensamiento que los orilla a pensar que probablemente se pueden contagiar. Sí tuve COVID psicológico. Fue un día que me empezó a doler la cabeza y yo ya... tengo COVID, me está doliendo la cabeza, estoy cansada. Creo que es más el miedo que la realidad. Entonces nosotros, como llevábamos todas las medidas, todas las precauciones, pues no, la verdad es que yo me sentí segura. Escuchar las motivaciones de cada persona para salir de casa o quedarse también me hace darme cuenta que las necesidades de todos son muy distintas y no por el hecho de que nosotros no tengamos a la vista esas circunstancias de vida, no quiere decir que no sean una necesidad humana para el otro. Por otro lado, también entiendo los argumentos de las personas que aseguran que lo mejor es no salir de casa debido a la crisis sanitaria que estamos enfrentando, resaltando también las necesidades que están socialmente aceptadas, es decir, una emergencia familiar, una emergencia médica o laboral. Sin embargo, el rango de las necesidades humanas es mucho más amplio que estas últimas 3 que mencioné. Es por eso que me acerqué a los especialistas para conocer su punto de vista. Jorge Sánchez es experto en neurociencia con más de 15 años de estudio en la conducta humana y durante muchos años ha estudiado la neurociencia especializada en viajes. Estamos en un momento complejo donde de mayor forma nos estamos dando cuenta que la salud no es solo la ausencia de una enfermedad, sino que efectivamente es una construcción de 3 áreas, ¿no? Por un lado está mi bienestar social, mi bienestar mental y mi bienestar físico. ¿Okay? Entonces, conservar por un largo periodo una cuarentena, un encierro o no hacer tu vida un poco más normal afecta directamente contra otras facetas de tu salud, que no es solamente tu salud física. Adrián Tostado es psicólogo clínico con formación en terapia cognitivo-conductual. Tiene 15 años de experiencia y es especialista en trastornos del estado de ánimo como ansiedad y depresión. ¿Qué pasa si yo estoy teniendo problemas de ansiedad o problemas como trastornos del estado de ánimo en desarrollo y uno de los recursos a los que yo puedo tomar la mano es precisamente salir de casa o salir de viaje? Entonces, claro que es una buena medida para poder trabajar con estas problemáticas. Hay gente que no lo entiende, pero la situación de la sensación de pérdida o el duelo no solo ocurre cuando tú pierdes a un ser humano, ¿ya? No solo cuando pierdes a una persona, es cuando pierdes algo que es esencial para tu vida, sea una persona, una actividad, una acción. Y esto trae actividades perjudiciales para ti.
Y es que justamente es la salud mental la que muchas personas están perdiendo de vista. La pandemia está impactando a niveles económicos, físicos, pero también mentales. Incluso la Organización Mundial de la Salud lanzó una alerta en la que menciona que los efectos de la pandemia en la salud mental son sumamente preocupantes. También se realizó un estudio en Argentina por INECO, que es un grupo de neurocientíficos de América Latina, y reveló que cerca de la mitad de los encuestados manifestó síntomas depresivos en niveles moderados o severos a raíz del confinamiento. En Colombia se hizo otro estudio que mostró que el porcentaje llegaba hasta el 60%. México no cuenta con una estadística detallada al respecto, pero haciendo una búsqueda rápida en Google Trends encontramos que los términos ataque de ansiedad, depresión o síndrome de la cabaña tuvieron un crecimiento considerable a raíz de la pandemia. Por otro lado, este último que menciono, que ha sido muy escuchado, el síndrome de la cabaña, tiene una mínima cantidad de búsquedas en los últimos 5 años, pero es una búsqueda muy popular a partir de marzo del 2020. Hay un término que se está utilizando ahora de forma coloquial, que es el síndrome de la cabaña o la fiebre de la cabaña, que en realidad es un tipo de agorafobia. Este pánico por poder salir de mi casa, por experimentar esos espacios abiertos o incluso espacios que me pongan a convivir o me acerquen a demás personas, se está convirtiendo en un problema ahora común. Aquellas personas también que tenían algún tipo de situación compleja en su salud mental, se aumenta su probabilidad de que estos tipos de afecciones se desarrollen de mayor manera. Crisis de pánico, crisis angustiosas, depresiones, ¿ya? Porque el ser humano es un ser integral y necesita de otras cosas, y al estar tú solamente encerrado, sin hacer las cosas que tú quieres, vas a entrar en este loop donde en el fondo vas a desarrollar mucho más tus problemas a través de tu circuito neuronal, que en el fondo va a empezar a funcionar en este automático y que va a ser acrecentado por el encierro. Ante esta situación, ¿se podría considerar como un viaje necesario que una persona se traslade a otro punto si tiene alguna afectación psicológica? Bueno, pues las personas que opinan que no se debe salir para nada dicen que esto no es una justificación. Dulce Aguilar es casada, no tiene hijos, se dedica al medio turístico y actualmente trabaja desde casa. Pero creo que hay alternativas dentro de tu propio hogar que puedas tú tomar, activarte, tomar terapia, hacer una videollamada incluso, lo que sea, para no arriesgarte. Por otro lado, hay personas que dicen que sí es definitivamente esta una justificación y opinan esto. Creo que es bueno salir, pero eso sí, tomando todas las medidas, probablemente a lo mejor algunas exageradas o no. Pero ¿qué es lo que dicen los expertos al respecto? Como lo decía en un inicio del video, creo que este es un tema mucho más profundo de lo que parece. Realizar viajes con responsabilidad, siguiendo completamente las recomendaciones que se entregan a los viajeros, es algo que tiene que ver con la responsabilidad de mantener mis niveles de salud. Que el desarrollo de estas afectaciones ya se presentan en una forma aguda, yo incluso lo recomiendo. Para poder lidiar con estos trastornos del estado de ánimo es precisamente el generar un cambio en los espacios. Aquellas personas que por diferentes circunstancias ya están viajando, ¿qué medidas preventivas están tomando? Agarramos nuestra despensa y subimos la despensa, viajamos realmente con una backpack cada quien. Llevé, por ejemplo, de mi casa, llevé mis toallas, llevé mis almohadas. Mi hija, pues sí le llevé su vaso. Las sábanas no los ocupamos las nuestras, limpiamos como si fuera nuestra casa. Tratas con las ollitas de sanitizar el lugar, no tomas nada evidentemente en el avión, procuré como no tocar nada y cosas así. Incluso para mí tengo que decirles que esto fue un descubrimiento, porque entrevistando a Jorge me platicó de los 4 viajeros que en esta situación que estamos viviendo podríamos definir. Es decir, existen o pueden existir 4 tipos de viajeros según su percepción. El viajero angustiado, o sea, el que va a hacer un viaje pero va a estar preocupado de mantener una distancia quizás un poco más exagerada, de que cualquier persona que lo venga a atender, de que va a estar desinfectando todo. El viajero culposo, que no va a tener ese problema, pero sí va a sentir un poco de culpa de estar disfrutando de una situación de viaje. El viajero
responsable, que va a estar disfrutando con responsabilidad y tomando las medidas totalmente que correspondan, tanto que él dice que son necesarias como que las impone la autoridad del país o el lugar donde vaya. Y finalmente, dentro de esto tenemos el viajero irresponsable, ese que efectivamente no va a acatar una instrucción, que efectivamente no va a ocupar las medidas. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tipo de viajero, teniendo en claro que pueden haber estos 4 escenarios, quieres y puedes ser tú? Si yo estoy adoptando medidas sanitarias, ¿no?, para poder enfrentar los retos actuales del curso de esta pandemia, bueno, entonces yo debo ser consciente que la información apunta a que yo sí puedo estar seguro desde mi entorno, desde mi casa, o si tengo que desplazarme de manera personal. ¿Cuáles son las reglas que siempre debo de seguir? El uso de equipo de protección personal, la sana distancia y la sanitización. Pero ¿qué beneficios son los que obtienen las personas que están decidiendo salir de viaje? Es decir, si logran satisfacer esta necesidad que surge a raíz de un confinamiento prolongado. Fue muy reparador, fue muy sanador. Incluso los mismos expertos hablan de estos beneficios. Todos aquellos que incluyen el acercamiento con entornos naturales. Si yo voy a conocer un lugar y ese lugar es un escenario natural, entendiendo que voy a una ciudad, de esa ciudad me desplazo, etcétera, yo estoy teniendo como principales impactos, uno, una mayor estimulación de muy buenos químicos en mi cerebro. Yo estoy provocando simplemente por ese cambio de ambiente una mejor y mayor producción de químicos como la serotonina, la dopamina, la oxitocina, todas estas llamadas hormonas de la felicidad, que siempre me van a traer un buen resultado, ¿no? El cerebro sufre un cambio y empiezas a crear nuevas conexiones neuronales. Por eso hablamos de neuroplasticidad. Y esas nuevas conexiones neuronales te van a ayudar a afrontar la vida de otra forma. Y actualmente, ¿cuáles son los viajes más aceptables? Quizá como viajes cortos al aire libre, donde tú estés solamente tú y tu familia cercana, ¿no? De las mejores opciones de viaje me parece el Airbnb, tener, eso sí, una casa, ¿no? O un departamento para ti. Aún es incierto en qué momento vamos a tener acceso a la vacuna. Y también el número de contagios en México ha incrementado. Así que le pregunté a la gente que está en desacuerdo en salir de viaje, ¿cuándo planean salir de viaje si es que tienen pensado hacerlo en algún momento? Yo creo que todo saliera bien a mediados del año que viene. Creo que no me voy a plantear viajar hasta que no vea que se reduce bastante el número de casos aquí en México. Muy probablemente será hasta el siguiente año. ¿Existe una manera de no sentirnos mal al viajar? ¿De qué manera podemos darle tranquilidad a esa inquietud y a ese desgaste mental y emocional que puede surgir al momento de hacer un viaje? ¿Qué es lo que voy a hacer en caso de que me ocurra? Ok, en caso de que me ocurra, ¿qué necesito? Pues necesito tener un seguro, asegurarme que el seguro me va a cubrir ciertas cosas, ¿no? No cualquier seguro, el más económico, no. El seguro que incluso necesite en algún caso de repatriación debe estar incorporado. Necesito tener un mecanismo de comunicación con aquellas personas que me interesan para que sepan que yo estoy sufriendo tal situación. Necesito a lo mejor los teléfonos de emergencias del área donde yo me voy a manejar. Cuando tú tienes ese listado de respuesta, ya descomprimes un poco más y dices, ok, esto es todo lo que yo puedo hacer. Tengo las medidas de prevención y tengo las medidas de respuesta en caso de que algo me ocurra. Y cuando me venga esta situación es decir, ok, esto es lo que tengo y hasta aquí me preocupo. También es una elección el saber hasta dónde uno tiene que preocuparse. ¿Qué sucede con aquellas personas que están teniendo algún problema psicológico severo y que están en confinamiento estricto y deciden no viajar? Bueno, ¿cuál podría ser una solución para ellos? Esto nos lo respondió Adrián. Ahora hay una herramienta bastante útil que es el mindfulness, la meditación activa y los ejercicios de visualización. ¿Cuál es la principal recomendación? Que evidentemente el día de hoy acudan a un espacio, aunque sea virtual, pero de ayuda profesional. En estos espacios, con un psicoterapeuta, con un médico, pueden comenzar a entrenar en estos recursos, donde quizás yo puedo estar en mi casa, pero teniendo el uso de herramientas digitales, empezar a lograr un mayor dominio de los síntomas psicológicos que estoy desarrollando por estos padecimientos, ¿no? Como el estrés laboral, que es uno ahora también
bastante presente, por desgracia, en estos meses. Para no juzgar es importante escuchar todas las voces, voltear a ver las circunstancias de vida de las demás personas, y es por eso que yo siempre he pensado que todos tienen algo importante que decir y que también es muy importante que sepamos escucharlos. Lo importante es que tú no estigmatices a las personas que están viajando de manera responsable. Les puedo decir que fue un verdadero ejercicio de empatía poder escuchar a todas las personas que pude entrevistar, sensibilizarme también, y creo que esto es algo que nos hace falta actualmente. Las circunstancias, como lo mencionaba anteriormente, de todos son muy distintas. La vida de cada persona es completamente diferente. En mi caso, soy una mujer de 33 años, que no tengo hijos, estoy casada y soy nómada digital, es decir, yo formo parte también de la industria turística, y parte de mi trabajo es salir a documentar qué es lo que está sucediendo allá afuera respecto a los viajes y de qué forma se está reactivando el turismo en general. Activar los mercados locales también es necesario. Todo esto me permite no dejarme guiar únicamente por el contexto que estamos viviendo, o no escuchar a una sola persona, o no encerrarme en mi pensamiento y en mis circunstancias. Estoy muy consciente de que hay viajes más seguros que otros y que hay mejores maneras de viajar. Pero es también muy interesante escuchar lo que cada uno tiene que decir y la forma en la que actualmente la gente está decidiendo viajar. Estamos haciendo todo lo posible y todos los esfuerzos para que podamos volver a disfrutar todos de esto. Al final del día, creo que lo más importante es respetar las decisiones de la gente. Si una persona está saliendo de viaje, respeta. Si otra persona está decidiendo estar en confinamiento, respeta. Si ya estás de viaje, respeta. Guarda distancia, ponte el cubrebocas, mantén estas medidas preventivas y finalmente no relajes las medidas. Aquí la pregunta más importante es saber si los viajeros estamos a la altura de las circunstancias. Si crees que puedes planear un viaje que te haga sentir lo más seguro posible, tanto a ti como a tu familia, y que no pongas en riesgo a las demás personas, hazlo. Pero si en cambio crees que no vas a ser capaz de cumplir con las medidas preventivas, crees que no es disfrutable un viaje poniéndote un cubrebocas, si no vas a guardar la distancia social, a respetar el espacio de los demás, entonces, por favor, quédate en casa. Y es algo que yo digo, quiero que me digan en qué realidad están viviendo, porque hay muchos muertos. Pero creo que lo más importante y lo fundamental actualmente es que tengamos salud y que nos cuidemos. Entonces sí, merece mucho la pena salir. Esta es mi opinión, pero ustedes saben que para mí lo más importante es leerlos, así que dejen sus comentarios, síganme en todas las redes sociales, estoy en Instagram, en Facebook, en Twitter, y díganme cuáles son sus circunstancias de vida, cuéntenme también aquí, despepiten todo lo que quieran platicar. Y lo que les decía también, y aprovecho este momento antes de despedirme en los videos anteriores porque me lo siguen repitiendo, es si el formato de Mariel de Viaje va a cambiar, y la respuesta es no. Ya a partir de este último video, los formatos de Mariel de Viaje, el Mijitos regresa. Así que, mijitos, bienvenidos de nuevo. No es solo, no porque viajes agravas el riesgo, ¿ok? Agarras un riesgo porque no tomas las medidas que tienes que tomar.